Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos una noche más a nuestro club de lectura, donde estamos leyendo el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Este es el tercer libro de la autora que leemos en nuestro club y el séptimo libro del año. Estamos aproximadamente en la mitad del libro aprendiendo cada vez temas muy importantes. Recordemos que la lectura que nosotros hacemos es en vivo y al cierre de la misma hacemos un conversatorio reflexivo para poder analizar algunos puntos que hoy día estemos aprendiendo en la lectura. Eso es muy importante. Cada cosa que ustedes lean, anoten puntos importantes en una libreta y también busquen la forma de aplicarlo en su vida diaria. También estamos realizando algunos ejercicios de journaling. Esto lo vamos a hacer de manera interdiaria para que ustedes tengan la oportunidad de practicarlo también de un día para otro. Recordemos que el journal es una de las herramientas que también recomienda el libro e incluso otros libros que hemos leído, porque implican que escribamos siempre nuestros pensamientos. Lo menciono ahora porque en horas de la noche es un buen horario para que ustedes puedan coger una libreta, un cuaderno y escribir los pensamientos que han tenido en el transcurso del día, sean positivos, sean un poco retadores quizás, y poder también hacer preguntas que nos lleven siempre al autoconocimiento. Vamos a ingresar de lleno a la lectura de nuestro libro donde nos quedamos el día de ayer y así poder avanzar con nuestro texto. Hemos venido revisando temas muy importantes en el libro. Recomendación, como siempre, que puedan tener a la mano una libreta donde puedan anotar no solamente las frases, las palabras nuevas, sino que ustedes puedan anotar con sus propias palabras qué es lo que están sintiendo en lo que vamos leyendo, qué es lo que ustedes piensan de esta lectura y también cómo van a poder aplicar en su vida diaria lo que hoy día vamos leyendo. Nos hemos quedado en la página 155 que corresponde a la era digital. Iniciemos con la lectura. Volvía de México y cuál fue mi sorpresa al leer en el periódico una noticia impactante. Facebook admite que juega con la mente de sus millones de usuarios. Facebook admite que juega con la mente de sus millones de usuarios. Sucedía en un evento médico en Filadelfia donde el cofundador de Facebook, Sean Parker, reconocía que su empresa había sido creada para explotar una vulnerabilidad de la psicología del ser humano, la retroalimentación de la validación social. Qué importante es este punto porque en realidad es un hecho que sucedió y que fueron palabras del mismo cofundador de Facebook. Tomémonos unos segundos para analizar esta frase y cómo repercute en nuestra vida diaria. Para explotar una vulnerabilidad de la psicología del ser humano, que es la retroalimentación de la validación social. La idea que plantearon cuando iniciaron la andadura con la red social era conseguir que los usuarios pasasen muchas horas en la red. Ahí surgió la idea de crear un botón like en su aplicación. Eso es cierto. De todas maneras, cuando recibimos las personas que crean o postean contenido, un like o un comentario en sus redes sociales, ya lo hemos leído también en el libro anterior a este, de la misma autora, que se eleva esa carga de dopamina. Es por esto que los influencers, entre comillas, por creadores de contenido, están constantemente generando contenido porque de una u otra manera están retroalimentando, como explica el libro, la validación social. Les recomiendo en este punto que puedan ver la película Red Social Facebook. Es una película que narra el inicio, cómo se creó la red social Facebook con su cofundador Sean Parker y su fundador Max Zuckerberg, donde en efecto nace a raíz de esta idea que han tenido de poder hacer una validación o una puntuación a las fotografías que colgaban los estudiantes de Harvard. Así que busquen la película como un tema de información. Obviamente la película no es fidedigna tal cual de la vida real, pero tiene datos muy importantes que precisamente les van a permitir a nosotros, les van a permitir a ustedes poder entender este tema de retroalimentación de la validación social. Continuemos. ¿Qué sucede en el cerebro cada vez que vemos un like? Entremos a entender este proceso mental y digital.
Los que nos dedicamos al mundo de las emociones y del comportamiento sabemos que el universo de la pantalla, internet, redes sociales, videos y aplicaciones varias está afectando profundamente la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que procesamos información. Memoria, concentración, multitarea, educación, motivación. Y por lo tanto, a la larga, felicidad. Actualmente existen empresas y programadores enfocados en conseguir que los individuos dediquen el mayor número de horas en su dispositivo. Este enfoque es consciente, es decir, los fabricantes de estos aparatos saben y conocen exactamente cómo funciona la mente ante la pantalla y la tecnología, y fabrican los aparatos para ganar un efecto adictivo. Efectivamente, los gadgets y las múltiples aplicaciones recientes están diseñadas para ser adictivas. Esto es algo crucial e importante de entender, tanto en el ámbito personal como para padres y educadores. Expliquemos en qué consiste. Toda adicción tiene una base molecular y fisiológica conocida desde hace muchos años. Las drogas como el alcohol, cocaína, pastillas, marihuana, las apuestas, el juego, la pornografía están reguladas por la misma hormona, la dopamina. Recordemos que la dopamina es esta hormona que nos hace la sensación de felicidad, de alegría, que es temporal. La dopamina es la hormona encargada del placer. Actúa en el instante en el que se interactúa con el objeto de placer, sexo, alcohol, drogas o redes sociales. Y en los instantes previos, muchas veces se anticipa el placer y es un activador de la motivación. En ocasiones genera un vacío posterior, provocando una necesidad de volver a consumir ese producto al poco tiempo. Una persona adicta a la cocaína, al sexo o a las redes tiene una afectación profunda en su capacidad de atención. Tiene alterada su voluntad, regulada por el autocontrol, y a la larga llega a percibir sentimientos de tristeza y de vacíos profundos. ¿Qué reconoció el cofundador de Facebook en el evento de Filadelfia? Sus palabras fueron: cuando la gente recibe un like, recibe ese pequeño golpe de dopamina que les motiva a subir más contenido. ¿Qué sucede? Las compañías hoy en día no solo buscan el marketing tradicional y conservador, sino que intentan aunar psicología, neurofisiología y neurociencia. Miren todo lo que está buscando el marketing y en realidad sí lo vamos comprobando. Es por eso que ahora se habla incluso de neuromarketing, porque fusiona distintas ramas: psicología, neurofisiología y neurociencia, porque la finalidad del marketing es captar la atención de las personas hacia un producto o un servicio y hacer esto que sea de gran escala. Por eso que las redes sociales están íntimamente relacionadas con el marketing. Continuemos. Captando tu mente, tu atención, generan más contenidos, más datos y más capacidad de dominar lo que compras, lo que ves, lo que decides y lo que haces. Ahí reside la base de las drogas. En el cerebro se activan mecanismos para pedirnos un consumo seguido y prolongado de esas sustancias. La mayor parte de estos productos o bien están prohibidos o bien están regulados. No nos estamos dando cuenta de que los niños desde edades tempranas están siendo expuestos a todo este mundo digital, sin restricción y con grandes posibilidades de alterar profundamente sus mentes, su procesamiento de la información y su capacidad de gestionar las frustraciones y las emociones. Todo ser humano, desde la infancia, adolescencia, busca vías de escape para manejar sus altibajos, frustraciones y vacíos. Un alto porcentaje de la población acude a las redes: WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, buscando ese pico de dopamina que se activa al contacto con ello.
Estamos en la era del exceso de información y de la superabundancia de estimulación. Esa hiperestimulación está profundamente ligada a un consumo desmedido, tanto de información como de bienes materiales e incluso ficticios. Todo se logra fácilmente a base de un clic. Cuando uno no logra lo que quiere, cuando quiere, se activan circuitos de frustración que están en la base de la debilidad de carácter de muchos jóvenes carentes de capacidad de esfuerzo, lo que cuesta tarde en generar resultados gratificantes. De ahí que surjan numerosos problemas en la educación y algunos trastornos psicológicos. Me sorprende y preocupa enormemente la cantidad de jóvenes que veo en consulta con una apatía desmedida, desilusionados, en los que no hay forma de activar su atención y motivación. No olvidemos que las dos únicas cosas que realmente llenan al ser humano por completo son el amor, de pareja, de amigos, y la satisfacción profesional. Esos dos pilares de la vida se logran a base de esfuerzo, constancia y paciencia. Los avances cambian a una velocidad impresionante e impide que la sociedad frene, pare y reflexione sobre el impacto que está teniendo todo ello en su mente, en su cuerpo y en su vida. Cuando ya estamos imbuidos por completo y alterados moderadamente, es cuando intentamos sacar la cabeza y observar con cierta perspectiva. En esos momentos, ahora están surgiendo voces desde múltiples ámbitos, nos preguntamos, ¿es demasiado tarde? ¿Hemos creado el monstruo y ahora no sabemos frenarlo? Los programadores de Silicon Valley llevan a sus hijos a los colegios donde no existen apenas ordenadores. ¿Qué nos estamos perdiendo? Miren cómo aquí está la contraparte. Los mismos programadores de Silicon Valley, que son los que se encargan de programar todas estas redes sociales, ellos llevan a sus hijos a colegios donde no hayan computadores, celulares. Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo? Nos dice la autora. La tecnología ha aportado grandes beneficios. Como todo, hay que aprender de nuevo a usarla. Cada uno de nosotros tiene que decidir de qué manera desea controlar su atención. Empezar por ver a qué dedica su tiempo y posteriormente realizar un examen real de hasta qué punto estamos conectados e enganchados. Internet y sus derivados poseen ventajas poderosísimas para hacer la vida más sencilla en múltiples aspectos, pero su mal uso deriva en conductas perjudiciales para la mente y para el comportamiento. Esta parte también es importante porque aquí la autora no nos está diciendo que saquemos por completo nuestra vida las redes sociales, sino la recomendación es que nosotros decidamos cómo deseamos controlar esa atención que le damos a las redes. Y lo primero, como todo en la vida, es que analicemos en qué estamos empleando nuestro tiempo. Es hasta qué punto del día estamos muy conectados. Continuemos. Crecer entre tecnología no nos hace más inteligentes. Es cierto que ha facilitado un sinfín de actividades, pero sobre todo hemos desarrollado una característica en la mente con gran habilidad, la multitarea. La neurociencia lo denomina alternancia continuada de atención. Recordemos que la multitarea es esta facilidad que las personas tienen de poder hacer varias cosas a la vez. Estás con el celular, estás viendo el trabajo, estás viendo televisión, estás respondiendo a alguien, estás comiendo, etcétera. Obviamente que la multitarea no es recomendable, aunque muchas personas lo aplican precisamente por el ritmo de vida de la sociedad actual. Y aquí nos explica el libro que a esta multitarea la neurociencia la denomina alternancia continuada de atención. Esto significa que el cerebro dedica unos minutos o segundos a realizar una tarea, luego otra y después otra. El cerebro no puede efectuar dos acciones al mismo tiempo si involucran la misma área cerebral.
Si nos encontramos escuchando la letra de una canción en inglés a la vez que leemos un libro, no realizamos ninguna de las dos tareas al 100%. Se produce una alternancia en el foco de atención debido a que tocan la misma zona cerebral. Es por eso que nos recomiendan que cuando leamos un libro o estemos trabajando, podemos escuchar canciones, sí, pero de preferencia que estas solo incluyan melodía, que sean instrumentales, para que el efecto sea incluso más poderoso. Continuemos. La realidad es que cuando realizamos la función multitarea, el cerebro es capaz de captar de forma superficial mucha información, pero no es capaz de retenerla. Clifford Nass, sociólogo de Stanford, fue uno de los pioneros en estudiar la relación entre el déficit de atención y la multitarea. A pesar de que no se puede pensar, a pesar de lo que se puede pensar, las personas que hacen varias cosas a la vez, hablar por teléfono, contestar un correo, etcétera, son menos eficientes. Es cierto que son capaces de cambiar de foco de atención más ágilmente, pero los estudios afirman que conlleva un bloqueo de la memoria de trabajo. Si esto se generaliza, acabaremos viviendo en una sociedad superficialmente informada y carente de formación. Los investigadores de la Universidad de Saarland, Alemania, Eppinger, Cray, Mock y McClinger, han publicado interesantes estudios sobre el tema. Cuando la mente alterna varias tareas, los circuitos cerebrales realizan una pausa entre una y otra, consumiendo más tiempo y generando menos eficacia en el procesamiento de las tareas. Estamos hablando de una reducción de hasta un 50%. En el siglo XXI es el siglo de la hiperestimulación. Gracias o pese a las nuevas tecnologías, el cerebro se ve expuesto y obligado a procesar cantidades ingentes de datos que llegan a nuestros sentidos, fundamentalmente a la vista, que interrumpen en oleadas o de forma simultánea. Esta hiperestimulación tiene graves consecuencias. Los niños y jóvenes acostumbrados a ese bombardeo precisan estímulos cada vez más fuertes e intensos para motivarse. Esto merma su curiosidad, asombro y ganas de querer aprender algo que va más allá del mundo digital. Se encuentran desmotivados y su creatividad e imaginación completamente anuladas. No solo eso, desde la infancia se les acostumbra a un ritmo de vida y a una intensidad que dificulta la serenidad y el disfrute del silencio. Se puede afirmar que los hijos saltan constantemente de un estímulo a otro. No olvidemos que el éxito en la vida lo logran las personas que son capaces de concentrarse y enfocarse en lo que realmente desean, siendo capaces de perseverar en el propósito. Esta parte la voy a repetir. No olvidemos que el éxito en la vida lo logran las personas que son capaces de concentrarse y enfocarse en lo que realmente desean. Pero para esto hay un punto también trascendental. Tenemos que saber lo que queremos. Si no sabemos lo que queremos, ¿cómo nos vamos a enfocar? Y este punto también lo hemos revisado antes. Estamos nuevamente, lo reitero, en una muy buena época del año. Es el último trimestre del 2025 para dejar totalmente claro y por escrito qué es lo que queremos de la vida, qué es lo que queremos de estos últimos meses del año, qué es lo que queremos de nosotros, qué es lo que queremos en el próximo año que llega. Ya sabiendo lo que realmente queremos, podemos concentrarnos y enfocarnos en ello, porque estas son las personas que realmente logran el éxito en la vida. Continuemos. La atención del cerebro se desarrolla en la corteza prefrontal. Esta zona se encarga de la voluntad, el autocontrol y la planificación de una tarea. Hay que desarrollar esta zona del cerebro en los niños desde pequeños. Es una de las más importantes de la mente.
Veamos entonces cómo se desarrolla la corteza prefrontal desde el nacimiento. Un bebé comienza a prestar atención cuando ve luz. A los meses de vida, su atención se focaliza donde encuentra luz, movimiento y sonido. El gran reto de la educación consiste en conseguir que los niños presten atención a cosas, no móviles ni luminosas. Voy a repetirlo. El gran reto de la educación consiste en que los niños presten atención a cosas que no se muevan, cosas no móviles ni luminosas, como papel, comida, escritura, lectura, deberes. Se trata de encauzar su voluntad y atención para que sean capaces de concentrar su atención de forma voluntaria. Si en ese instante de su vida regalamos a los niños iPads, teléfonos o tabletas, la atención del niño vuelve a luz, movimiento, sonido. Repito esta parte. Si regalamos a los niños iPads, teléfonos o tabletas, la atención se vuelve a luz, movimiento y sonido. No es un avance de su corteza prefrontal, sino un retroceso claro, ya que el niño se motiva y responde como cuando era bebé. La única diferencia es que los sonidos son más intensos y las luces y movimientos cambian a una velocidad más vertiginosa. El cerebro de los jóvenes necesita aprender a focalizar su atención, a desarrollar de manera sana la zona frontal del cerebro, responsable de la voluntad y del autocontrol. Una exposición excesiva a la pantalla inhibe el correcto funcionamiento con un claro déficit en la atención y en la concentración. Hoy existe una gran corriente sobre la importancia de la meditación, en particular sobre el mindfulness, que es la atención plena. Enseñamos a los jóvenes a no concentrarse y de adultos luchamos por recuperar la capacidad de autocontrol de nuestra mente y atención. Realmente hay algo que no estamos haciendo bien. Aquí nos remarca la autora que es importante la meditación, que la podemos hacer en algunos minutos de la mañana, la tarde o la noche, pero se enfoca mucho más también en el mindfulness. Ya hemos hecho en alguna ocasión ejercicios de mindfulness aquí en el club de lectura y recordemos que la premisa del mindfulness es estar atentos al presente. Y eso lo podemos hacer en cualquier instante del día. Por ejemplo, en esta lectura, que estemos atentos exclusivamente a lo que estamos leyendo, al libro en físico o al libro virtual. Ahora que van a cenar o ya lo hicieron, atentos a la comida, atentos a la bebida, atentos a la oración que están diciendo en la noche, atentos inclusive cuando se peinan el cabello, cuando se echan la cremita en el rostro, etcétera. Estemos atentos a cada acción que estamos realizando de manera consciente. Y esto, como verá, se puede aplicar en todas las actividades que hagamos en el día. Continuemos. La hiperconectividad se encuentra íntimamente relacionada con la hiperactividad. Hiperconectividad, hiperactividad. Hiperconectividad es estar demasiado conectados a artefactos electrónicos para realizar cualquier actividad, ¿no? Tablets, celulares, laptops, computadores, etcétera. E hiperactividad, pues es el hecho de estar totalmente hiperactivos a cualquier actividad sin parar, sin hacer una pausa, sin el descanso. El famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, guarda un estrecho vínculo con ello. Los jóvenes diagnosticados de TDAH poseen grandes dificultades en la concentración y atención y baja tolerancia ante la frustración. El uso prolongado de las tecnologías producen alternativas gratificantes, fáciles y atractivas, pero dificulta el ser capaces de prestar atención a estímulos no digitales. Hay que educar offline. Sí, sobre todo a nivel emocional y social. Repito esta parte, hay que educar offline, sobre todo a nivel emocional y social.
Estoy segura que a muchos de nosotros nos han educado offline completamente en muchas etapas de nuestra niñez o nuestra adolescencia. Y qué bueno seguir también educándonos en esta etapa de nuestra vida de modo offline, sin tecnología, desconectados. Continuemos. La comunicación cara a cara es el mejor modo de aprender a leer las emociones del otro, apuntaba Nas. No olvidemos que la tan conocida inteligencia emocional es una de las claves del éxito en la vida. La pantalla es la peor educadora para lograrla. Aísla y encapsula al niño de todo lo que le rodea. Frena la capacidad de entender las emociones, de conectar con las personas, con sus emociones y anula la capacidad de expresar lo que uno siente mirando a los ojos y no al teclado o a la pantalla. Los jóvenes de hoy no saben expresar sus emociones mirando a los ojos de la persona que tienen enfrente. Eduquemos a los niños para que sean capaces de paladear la vida, las emociones y las relaciones personales de tú a tú, mirando a los ojos de la persona que tienen enfrente. Los jóvenes conectan más fácilmente con una pantalla, con una red social o un videojuego que con la naturaleza, las personas y la realidad. No se trata de negar la tecnología ni negar el avance digital, sino de saber introducirla de forma sensata y escalonada en la vida de los niños y adolescentes, enseñándoles a ellos mismos a controlar el exceso de las aplicaciones y los contenidos. Esta parte es clave y no solamente para niños, sino también para nosotros como adultos. No se trata de negar la tecnología, y mucho menos que ésta va avanzando, sino de que introduzcamos estos momentos de conexión con las redes sociales o con la tecnología, pero de forma sensata y escalonada en todo momento. Y si son niños adolescentes, pues más todavía enseñarles a que controlen el exceso de aplicaciones. Decidamos realmente educar para conectar primero con la realidad de las cosas, las emociones de las personas y la naturaleza. Hecho esto, estaremos preparados para adentrarnos paso a paso en el mundo digital. ¿Qué les ha parecido esta parte que nos lleva a toda nuestra sociedad actual, que corresponde al uso de la tecnología, a toda la era digital? Espero que hayan podido tomar nota de puntos clave y si se han sentido identificados, pues mucha atención a todas las recomendaciones que nos está dando la autora. Sobre todo para niños y adolescentes que ustedes tengan en el entorno familiar o en el entorno amical. Continuemos ahora, hemos cerrado ese capítulo para entrar al capítulo 8, que es cómo bajar el cortisol. Este es uno de los temas en los cuales la autora tiene mucha experiencia. Recordemos que el cortisol es la hormona del estrés. Todos en algún momento de nuestra vida quizás hemos sufrido alguna alteración por el nivel de cortisol, el cual tampoco es malo. También hemos aprendido que cierto shock de cortisol es importante, pero hay que saber cómo gestionarlo. Si el día de hoy sentimos que tenemos niveles altos de cortisol, de estrés, bueno, este capítulo será vital para poder aprender cómo bajar el cortisol. El primer punto es el ejercicio. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera, fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y que ayudan a combatir la depresión. Cuidado, el cortisol puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios especialmente duros, ya que el organismo los interpreta como una amenaza. En supuestos de ejercicio extremo, el cortisol no solo baja, sino que aumenta, alcanzando su pico después de 30, 40 y 50 minutos de ejercicio duro prolongado, tras lo cual va recuperando poco a poco niveles normales. Entendamos como ejercicios extremos aquellos que involucran bastante actividad física
Quizás el karate, el boxeo, incluso largas maratones o deportes de aventura también, escalada, canotaje. Entonces, estos, en vez de bajar el cortisol, pues por la misma adrenalina hace que suben. Pero luego esto poco a poco se va regularizando, va normalizándose. El problema es que muchas veces no disponemos de tiempo suficiente para sobrepasar esa barrera en que los niveles de cortisol se rebajan. Por lo tanto, resulta más conveniente realizar ejercicios suaves y relajados, de baja intensidad, como yoga o pilates, o simplemente caminar. Un estudio del bioquímico Edward Hills, publicado en el 2008 en la revista Journal of Endocrinological Investigation, concluyó que realizar ejercicio al 40% de intensidad bastaba para reducir los niveles de cortisol. Además, si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y de la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. El ambiente en el que uno practica deporte importa, y mucho. Un estudio dirigido en el año 2005 por la doctora Jules Pretty del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Essex, Reino Unido, descubrió los beneficios psíquicos que comportaba la práctica del deporte al aire libre en el campo, lo que denominaron Green Exercise, en comparación con la llevada a cabo, por ejemplo, en el interior de gimnasios o en las calles de una ciudad. Aquí estamos hablando de la práctica de deporte al aire libre en el campo. El experimento consistió en proyectar imágenes en una pared, mientras grupos de 20 sujetos se ejercitaban sobre cintas para correr. A 4 grupos de sujetos se le proyectaron imágenes de 4 categorías diferentes. Por ejemplo, imágenes rurales agradables, rurales desagradables, urbanas agradables y urbanas desagradables. Al mismo tiempo, un grupo control corrió sin ninguna imagen proyectada. Se comprobó la presión arterial de los sujetos y se tomó nota de 2 aspectos psicológicos: autoestima y estado de ánimo, antes y después de realizar el ejercicio. Comprobaron que la proyección de imágenes agradables, tanto rurales como urbanas, tuvo tuvo un significativo efecto positivo en la autoestima y en el estado de ánimo. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar. Por eso resulta fundamental para la salud mental contar con espacios verdes en nuestro vecindario. La naturaleza nos ayuda a combatir las enfermedades mentales que podemos haber desarrollado, a concentrarnos mejor y a pensar con mayor claridad. La sola contemplación de la naturaleza ya conlleva efectos beneficiosos, como demostró Ernest O'Moore en 1981, al evidenciar que presos que contaban con vistas a las granjas de los alrededores de una prisión enfermaban menos que aquellos cuyas celdas daban al patio de la cárcel. En la misma línea, Roger Ulrich comprobó en 1984 que los pacientes que contaban con una ventana con vistas a la naturaleza precisaban un menor tiempo de estancia posoperatoria en un hospital de las afueras de Pensilvania. La contemplación de la naturaleza es buena, pero el ejercicio rodeados de esta es mejor. La doctora Sarah Warber, profesora de medicina familiar de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, en un estudio publicado en la revista Ecopsychology en el 2014, trató sobre los beneficios o efectos de pasear en grupos al aire libre. Se reduce el estrés, la depresión y los sentimientos negativos, al tiempo que se aumentan los positivos y la salud mental.
El ejercicio ayuda a manejar y equilibrar el hipocampo. Cuando te sientas alterado, tu hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. En resumidas cuentas, un ejercicio moderado y lo más cerca posible de la naturaleza reducirá los niveles de cortisol, mejorará el sistema inmune, nos ayudará a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Así que si el día de mañana o el fin de semana tienen la oportunidad de caminar al aire libre, así sea un parque cercano a casa, alguna zona donde se pueda ver de repente el ambiente, aprovechen en poder realizarlo. Hemos también repasado junto con la teoría de Claudio Hammond que una de las formas de descansar es caminar. Entonces aprovechemos caminar, hacer ese ejercicio que hemos conversado en días anteriores conscientemente, para que siempre podamos ir regulando nuestros estados de cortisol. Van a haber momentos en nuestra vida en que el cortisol de todas maneras se va a elevar, porque es el estrés habitual. Pero recordemos que no se trata de eliminar por completo el cortisol, sino de buscar herramientas que nos permitan regularlo. Así que aquí en el ejercicio, en ejercicios leves, suaves, quizás no tan intensos, tenemos una gran herramienta. Y ahora vamos a hablar de un tema totalmente importante para nuestras vidas, manejar a las personas tóxicas. ¿Quién alguna vez no se ha cruzado con una persona tóxica o quizás ha tenido actitudes de persona tóxica? Vamos a reconocerlo en esta lectura. Aprende a gestionar tus personas tóxicas. Rodéate de personas vitamina. Aquí una pausa para que recordemos mentalmente quiénes son aquellas personas vitamina que nos alegran nuestra vida y a las cuales será importante siempre tener cerca, agradecerles su presencia y mantener un contacto saludable. Casi todos contamos con alguien cuya mera presencia o compañía, incluso el simple acto de tenerlos en mente, nos altera el estado de ánimo. Probablemente ya sepamos, casi sin esforzarnos, quién es esa persona. Normalmente la razón última de esa negatividad se deba a que en algún momento de tu vida esa persona tuvo una influencia perversa o impactó muy negativamente en tu vida. Me siento mal cuando estoy con él. Me incomoda y saco una parte de mí que no me gusta. Cualquiera que sea el tema de conversación, sus comentarios, aunque sutiles, siempre destilan algo de desprecio. Ya no sé si es cosa mía o si veo fantasmas donde no los hay. No sé si son celos, si es envidia, pero me siento vulnerable a su lado. Y solo cuando se marcha, me relajo y respiro aliviado. Pese a ello, no soy capaz de separarme de él, aunque creo que debería marcar cierta distancia. Esta situación me está cambiando el carácter y me crea angustia y cierta tristeza. Esa persona puede ser tu pareja, tu madre, un jefe, un compañero de trabajo, un cuñado, un vecino, un amigo. En esa persona, su comportamiento, presencia o forma de relacionarse nos altera e invariablemente nos quita la paz. Son las tóxicas. Las hay de todos los tipos. Personas tóxicas, inestables, celosos, paranoicos, inmaduros o neuróticos. En todo caso, tienen la capacidad de desestabilizarnos, a veces en segundos, opinando, mal metiendo y evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones o comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decimos o que hacemos, y por lo tanto resulta muy difícil crear vínculos sanos con ellos. En ocasiones somos culpables al haber permitido que personas que sabíamos que eran así accedan a nuestro círculo más íntimo. La persona tóxica se convierte en espectador de tu vida con derecho a opinar. Son expertos manipuladores y saben detectar con precisión los puntos débiles de sus víctimas. El tóxico, por definición,
Asfixia constantemente a quienes le sufren. En ocasiones puede ser de forma voluntaria. Otras, en cambio, no es consciente del daño terrible que causa su entorno. No confundamos a una persona que sencillamente está pasando por un mal momento con irascibilidad o cinismos puntuales, con otra que de forma constante y regular despliega toda su toxicidad con quienes le padecen. Por principio, las personas tóxicas no aportan nada positivo. Cuando se trata de relaciones de pareja o familiares, a veces surge un fenómeno de enganche y dependencia que cuesta ver y reconocer. Uno se autoconvence de que no alteran su equilibrio interior e insiste en mantener esa relación tóxica por el miedo a la soledad, lo que le lleva a tolerar y soportar situaciones extremas que no debería permitir. La clave para que nuestras personas tóxicas no nos afecten está en la actitud que tomamos hacia ellas. Hay que conseguir que no invadan nuestro mundo interior, evitar en lo posible que se entrometan en nuestra vida y jamás permitir que anulen nuestra capacidad para tomar decisiones. Esa última barrera, la de conservar siempre nuestra libertad para decidir, puede verse recortada por obstáculos reales o imaginarios que nuestros vampiros emocionales utilizarán, jugando con nosotros para lograr en muchos casos quebrar nuestra voluntad. Aquellos que se dejan invadir por personalidades tóxicas pueden acabar con una sintomatología ansioso-depresiva, sentimientos de culpa, de dependencia y con una consecuente repercusión en la autoestima. Miren cuántos puntos importantes nos trae este concepto de personas tóxicas. Si alguno de ellos ha causado su atención, repasémoslos nuevamente, leamos nuevamente este capítulo, porque la clave para gestionar estas personas tóxicas es la actitud que tomen ante ellas. Conseguir que no invadan su mundo interior, que se entrometan de mala manera en su vida o que anulen su capacidad de decidir. Cerrado este tema, vamos a continuar ahora con 6 claves para gestionar a esa persona tóxica. Estas claves nos van a permitir poder reforzar este aprendizaje del tema que acabamos de leer. Vamos a avanzar unos puntos. El primero es, sé discreto con esas personas. En cualquier momento pueden usar información que tienen para anularte o hacerte daño. Las personas que te quieren se alegrarán de tus éxitos y sabrán apoyarte en los momentos de dificultad. Identificada a esa persona que te hace daño, procura no darle información sobre tu vida. Punto 2. Ignora la opinión de la gente tóxica. Así serás libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza su comportamiento, no le des importancia. De ti depende que ellos te influyan. Sin enfrentarte directamente, aprende a ponerte en un impermeable psicológico, por lo que resbalen miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas. Debes preguntarte, ¿quiero que esa persona tenga tanta importancia en mi vida? Punto 3. Intenta olvidarte de esa persona tóxica. Aléjate poco a poco o sin perder las formas de forma directa. Hay personas que llegan a nuestra vida y las mejoran. Otras, en cambio, cuando se alejan, las mejoran todavía más. Punto 4. Y con este punto vamos a cerrar la lectura del día de hoy, así que mucha atención. El punto 4 para poder enfrentar a personas tóxicas es, si no puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Si esa persona va a estar en el cuadro de tu vida, adáptate. No repitas con ella estrategias erróneas. Adáptate, no repitas estrategias erróneas.
A continuación, pregúntate con honestidad si se trata de un tóxico universal. Quiere decir el que genera esa toxicidad con malestar con todo el mundo. O si se trata de un tóxico individual, que curiosamente solo te afecta a ti. Tras ese primer paso de identificar qué tipo de tóxico es, el segundo análisis consiste en desmenuzar la raíz de la toxicidad. Intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en mí cuando veo a esta persona? Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, de temor, de ira. Sé en lo posible tu propio terapeuta con papel y lápiz incluso y avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica. ¿Qué le sucede? ¿Por qué me trata así? Siempre me ha ayudado mucho este lema ya citado en este libro. Comprender es aliviar. Cuantas veces al comprender la situación por la que pasan otras personas, su biografía, sus traumas o problemas, nos podemos compadecer de ellas y así dejamos de sufrir. Qué interesante este ejercicio, chicos, hay que hacerlo. Aprovechemos que estamos haciendo la práctica del journaling. Justo el ejercicio que hicimos ayer tiene mucha relación con este punto. Aprovechemos para identificar, hacer una lista de esas personas tóxicas que están en nuestra vida y quizás no podemos sacarlas de ella. Entonces, aprender a convivir es analizar a esa persona. Aquí está el paso, vuelvan a leerlo y aplíquenlo. El libro lo indica con papel y lápiz. ¿Qué te surge cuando ves a esa persona? ¿Cuáles son esos sentimientos? Nombra los sentimientos, no simplemente, ay, me siento mal, no, ¿qué sentimiento es? Ira, frustración, decepción, miedo, etcétera. Y anótalo. Haz todo un diagnóstico de qué es lo que pasa dentro de ti cuando estás lidiando con esta persona. Y también trata de comprender qué es lo que le pasa. ¿Por qué nos tratará así? De repente trata así a todo el mundo. ¿Qué está pasando? Comprender es aliviar. Y con esto cerramos la lectura del día de hoy. Vamos a terminar la grabación de la lectura en vivo para poder conversar un poco, chicas, de todos los puntos importantes que hoy día hemos discutido. Sé que van a tener muchas preguntas y curiosidades, así que vamos a iniciar con nuestro conversatorio y termino la grabación de la lectura de hoy.